los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Este sermón especialmente iba dirigida a los discípulos del Señor. Amén. Dice que se empezó a juntar la multitud. Pero hermanos, este sermón del monte hemos hablado anteriormente que nosotros, para poder llegar al cielo, hermano, tenemos que estar identificados en cada una de las bienaventuranzas. Hemos dicho que puede ser también como un mapa para identificarte ahí y poder llegar al Señor. Hemos dicho también que todas las bienaventuranzas, desde el principio hasta el fin, difiere una de la otra. No fueron puestas así nomás porque sí, hermano. La primera, que es ser bienaventurados los pobres en espíritu, tiene una importancia que sea la primera. Porque, hermano, no puedes desear justicia si no te presentas primeramente delante del Señor con un corazón, hermano, pobre en espíritu. Amén. No puedes desear justicia, no puedes tener sed y hambre de Dios si no lloras por el pecado. Hemos estado hablando de cada una de esas bienaventuranzas. Y vimos, hermano, que no eran los que lloraban por llorar, por las aflicciones, que no sé si alguien ahora sí que te hace la friendzone, que no quiera andar contigo, si alguien te traiciona. No es ese tipo de llorar por fracasos en esta vida, hermano. Era llorar por el pecado que nos separa del Señor. Llorar porque sabemos, hermano, que eso nos aparta de Él. Porque sabemos que vamos en contra de la ley del Señor, como hablábamos antes en un versículo que mencionaba en el Salmo 119, 37. Ríos y aguas descendieron sobre mis ojos por no guardar la ley del Señor, decía el salmista David. Pero uno difiere al otro. Para desear la justicia de Dios necesitamos estar en esa bancarrota espiritual, desearlo, hermano, como alguien, hermano, que está en ese pobreza, que necesita, amén, del alimento del Señor, que necesita del perdón del Señor. Amén. No aquellos pobres que son pobres económicamente, sino que los que dependen del Señor, que se presentan humillados, que quieren de Él, que ya quieren cambiar su vida, hermano, que ya han intentado de una y de otra manera y no pueden, sino que ahora vienen como pobres en bancarrota espiritual. Amén. Entonces, sí podemos ver ahora que somos deseadores, amén, de esa justicia del Señor, pero no lo veremos si no hemos hecho de ser pobres en espíritu, y si no, hermanos, somos los que lloran por el pecado, y menos si no somos humildes. Amén. Bueno, vamos ahí a la palabra, hermano, allí Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vimos anteriormente, hermano, que bienaventurado significa bendito, prosperado, feliz, amén, gozoso con el Señor. Eso es alguien que es bienaventurado. Amén. Cuando tú tienes sed y hambre de justicia, tú eres bendecido por el Señor. El Señor está contento contigo. Amén. Vamos a ver, hermano, la palabra justicia. Antes de entrar en la palabra, hermano, quiero que entendamos qué justicia está hablando aquí el Señor. Buscaba aquí en la concordancia Strong, y el significado de esta palabra, amén, en griego significa, hermano, justicia, bien y justificación. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de bien, bienaventurados los que tienen hambre y sed y justicia de justificación. Amén. Y esto, hermano, esta palabra justificación es lo que vamos a estar hablando en esta enseñanza. Hermano, tú tienes que tener una hambre por ser justificado delante del Señor. Amén. Tú tienes que necesitar eso, porque si no, de otra forma no vamos a poder ser salvos. Amén. Entonces, la palabra justicia, hermano, aquí en el Sermón del Monte la vemos varias veces. En el Sermón del Monte, aquí en Mateo 5:10, dice: bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de la justicia. ¿De qué justicia está hablando aquí Jesús, hermano?
hermano, alguien que era perseguido en aquel tiempo. Jesús, hermano, por seguir a Jesús en aquel tiempo eran perseguidas las personas. Amén. Por creer en Jesús eran perseguidos. Por tener la justicia del Señor eran perseguidos. Dice, bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de la justicia, cuando sean perseguidos por mi causa, por creer en mí, amén, por negarse al mundo y ahora venir y tomar su cruz y seguir a Jesús. Hermano, la justicia, puedo entender, hermano, que es seguir a Cristo. Amén. Esa es la justicia, seguir a Cristo, ser justificado por Él. Y para entrar en esta enseñanza, hermano, ahora sí, para tener este colchoncito, para entender todo, vamos ahí a Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Vamos a ver la parábola del fariseo y el publicano, para ver de qué justicia nos habla el Señor, hermano. ¿Será justicia que es de que nos hagan justicia por fraudes? ¿O será justicia, hermano, de ser justificados por el Señor Jesucristo? Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, amén, como justificados delante del Señor, menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola para ese tipo de personas que, hermano, ellos ya no necesitaban de la justificación de Jesucristo. Ellos ya eran justos. Ellos miraban a todos los demás como menos, los miraban a todos como pecadores, los miraban para abajo, amén, soberbios. Dice, dos hombres, versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. Los fariseos, hermano, para que entendamos un poco más, eran hombres maestros de la ley, que, hermanos, ellos se sabían la palabra, el derecho y al revés, y bueno, eran muy celosos de las tradiciones, pero lamentablemente más celosos de la tradición que de la ley del Señor. Estos, hermano, eran legalistas religiosos. Estos buscaban hacer que las demás personas cumplieran las leyes, pero ponían las tradiciones arriba de que la ley, y esto los hacía legalistas, condenando a las personas, hermano, diciendo que todo era pecado, que todo era blasfemia, que todo era faltar a la ley, pero no era así, hermano. Eran costumbres de hombre. Estos fariseos, hermano, les gustaba ponerse de pie en las sinagogas para ser vistos como oraban, se vestían con mucha santidad, hermano, pero de santidad no tenían nada. Amén. Jesús en muchas ocasiones dice que ellos eran sepulcros blanqueados, amén, que solamente por fuera aparentaban santidad, religiosidad, pero por dentro eran sepulcros, amén, como huesos secos, amén, muertos por dentro, llenos de avaricia, de maldad, de robo, de desenfreno. Estos eran los fariseos, hermano, amén, hipócritas, amén. Y vemos a un publicano. El publicano, hermano, eran aquellos hombres que recaudaban los impuestos, algo así los que cobran piso, hermano, cuando alguien se pone afuera a vender algo. Bueno, estos, digamos que cobraban los impuestos del pueblo, pero ellos cobraban los impuestos, amén, por Roma. Roma exigía un impuesto a cada familia que debía de pagar, y estos hombres, amén, bueno, pues eran los publicanos que cobraban, pero eran ladrones, hermano, porque digamos, ellos tenían una tasa de interés que, no sé, de 10%, pero ellos lo subían al 15%, ellos le pagaban a Roma lo suyo y ellos se quedaban con un 5% más. Y bueno, había también, hermano, multas porque no pagaban a tiempo, y ellos pues le subían la multa más. ¿Amén? Si se pasaban un mes, bueno, ya le ponían como 2 meses. Eran ladrones los publicanos. Eran despreciados por todo el pueblo porque, bueno, eran como conocidos como traicioneros. Amén. Porque siendo judíos, ahora trabajan para Roma. Y, hermano, y eso era muy mal visto. Y pues era como un Judas más o menos, ¿verdad? Alguien traicionero, amén, que traicionaba a su pueblo. Se iba al lado contrario. Entonces, hermano, sabiendo esto, ¿quiénes eran los publicanos y quiénes eran los fariseos? Amén. Uno que aparentaba santidad y otro, hermano, que pues era ladrón. Amén.
Dice que estos dos hombres subieron al templo a orar. Dice el 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Recordemos que este hombre se creía ya justo ante Dios. Gracias, Señor, porque no soy como aquellos hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Estaban aquellos dos hombres. El publicano dice que ni siquiera quiso entrar hasta enfrente del templo, sino que estuvo atrás, hermano. Y este entraba al frente creyendo que era justo, supuestamente, hermano, porque sabemos que por dentro eran sepulcros blanqueados. Amén. Entonces, dice el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Este fariseo, hermano, menospreciaba a las demás personas. Estos, hermano, dice que diezmaban de la menta y del eneldo, hermano, pero por dentro estaban llenos de robo y desenfreno, porque, hermanos, cuando se decía que debían de honrar a padre y a madre, bueno, ellos sacrificaban todo lo suyo al Señor para ya no honrar a sus padres y para ya no darles ayuda económica, pero sí diezmaban de la menta y del eneldo, hermano, de las cosas más minuciosas. Entonces, estos hombres menospreciaba a aquel hombre publicano. Amén. En algún momento de la vida, hermano, las personas quieren ser justas. Llega el momento, hermano, que ya estamos en la vejez. Llega el momento en el cual estamos ya en un hospital. Y, hermano, ya empieza el deseo de ya empezar a ser justo delante del Señor. Llega el momento, hermano, en el cual sabes que ya vas a morir. Te han dicho que ya tienes pocos días, amén. Y bueno, quieres estar justo delante del Señor. Unos buscan ayudar a vecinos, otros buscan ayudar rescatando animales de las calles, otros pasan tiempo con personas que están ya en asilos, ayudan a inmigrantes y buscan ser justos delante de Dios, hermano. Pero cuando hacemos estas cosas sin ir antes con esa actitud del publicano, hermano, nos parecemos mucho a aquel fariseo, porque buscamos nuestra propia justicia, buscamos enmendar nuestras fallas para que cuando estemos delante del Señor, bueno, nos presentemos justos delante de Él. Pero, hermano, cuidado, porque podemos ser como aquel fariseo. Recordemos que la palabra dice en Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Amén. Todas nuestras obras justas que quieren, hermano, limpiar nuestra conciencia, que quieren limpiar toda nuestra maldad que hemos hecho delante del Señor, son obras, hermano, injustas. Son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Pero, hermanos, cuidado como ser como aquel fariseo. Dice en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermano, porque podemos caer en hacer buenas justicias por afuera, pero por dentro seguimos siendo las mismas personas egoístas, soberbias, altivas. Amén. Venimos a ser las mismas personas, pero solamente con obras exteriores buenas. Hermanos, el Señor no solamente mira lo de afuera, amén, también mira lo de adentro. Hay algunas personas que dicen, no, el Señor solamente mira lo de adentro y no importa cómo andemos de afuera. No, hermano.
el mismo Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu, para estar irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Para ser encontrados, hermano, irreprensibles. No solamente quiere lo de afuera, hermano. Amén. Obras de justicia. Entonces, recordemos, hermano, que son como trapos de inmundicia. Hay que ser limpiados por fuera y por dentro. Amén. Hay que ser limpiados por dentro y por fuera. Pero, hermano, solamente el que hace un cambio completo en nosotros es Jesucristo. Amén. Por otro lado, vemos al publicano. Hermano, esos recaudadores de impuestos que sus obras, hermano, todas eran malas. Por donde le vieras el publicano, hermano, estaba mal ante Dios, ante la ley del Señor, ante los hombres. El publicano estaba mal, hermano. Sus obras eran injustas, es decir, no escondían nada, eran como trapos de inmundicia tal cual. Pero hay una gran diferencia, hermano, entre el publicano y el fariseo, y eso es lo que nos debe de quedar claro hoy, hermano. La justicia no viene de ti, la justicia viene de Dios. Amén. Lo que te hará ser justificado cuando te presentes ante el Padre es Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Este hombre, hermano, recaudador de impuestos, dice que entró al templo. Amén. Dice que este publicano, estando de lejos, ni quería ni aún alzar sus ojos al cielo, porque sabía, hermano, que era pecador. Y yo veo en él esta actitud, hermano, esta bienaventuranza que vemos al principio de ser pobre en espíritu. Él desde el principio, él ya sabía, hermano, que no merecía el perdón. Él desde el principio sabía que, hermano, era miserable, era pobre. Yo creo, hermano, yo creo que hasta aún lloró por el pecado que estaba cometiendo. Él quería ya tal vez salir de ese lodo, hermano, de esa mesa de tributos, y lloraba tal vez, hermano. Dice que estando de lejos, ni siquiera ni aún alzar los ojos al cielo quería, hermano, hacer, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este tenía una actitud muy diferente. Este, hermano, no se creía merecedor del perdón. Por otro lado, el fariseo sí decía: Señor, gracias porque no soy como aquel publicano. Gracias porque no soy ladrón. Gracias porque no soy como aquella gente. Vemos el orgullo a flote. Vemos la soberbia a flote, el querer ganar su propia salvación. Pero esto es todo lo contrario a ser un pobre en espíritu. Este fariseo nos da un gran ejemplo de ser pobre y de, hermano, tal vez llorar por el pecado. Amén. Este no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, perdóname, perdóname porque soy un pecador. Y, hermano, cuando tú te presentas delante del Señor como un pecador y le dices al Señor que te perdone, hermano, tú sales de este lugar o de tu lugar en tu cama donde tú ores, tú te vas a levantar perdonado. Amén. Lo que el Señor nos está enseñando hoy, hermano, es que tengamos la actitud del publicano. Amén. Y de esa manera, hermano, tú estarás justificado. La justicia de Dios, hermano, estará sobre ti. La justicia de Dios te limpiará. Pero de otro modo, si no tienes esta actitud, no serás perdonado, hermano. No serás justo, y todas tus obras serán como trapos de injusticia. Hermano, ¿quién es justo delante de Dios? Amén. ¿Quién es justo delante de Dios? La palabra ahí en Salmos 34 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Pero vemos, hermano, que no hay nadie justo. El salmista David también dice que no hay nadie bueno, que aún nacemos en pecado desde el vientre de nuestra madre. Hermano, caemos en una total perversidad. No hay bueno ni aún ninguno. No hay quien busque a Dios. Desde Adán, hermano, por él todos hemos sido pues
maldecidos por el pecado de él. Amén. Porque desde Adán, hermano, cuando él pecó, ya no hubo nada bueno en él. Lo que era, hermano, pura santidad, lo que era, hermano, estar en la presencia de Dios sin ningún problema, lo que era, hermano, no tener pensamientos malos en su mente, lo que era, hermano, no saber del bien y del mal, lo que era, hermano, no ocultarse, porque no había pecado, no había orgullo, no había nada en él, hermano, que lo avergonzara. Hermano, dice que andaban desnudos en el huerto del Edén. Todo era bueno, hermano. Pero desde que Adán pecó, hermano, lamentablemente fue como el pecado entró como si fuera esa sal en el mar. Todo se contaminó. Todo se hizo malo. Hermano, yo creo que ya la mente de Adán, hermano, ya no hubo nada bueno. Ya en vez de guardar las cosas buenas, ya empezaba a lo mejor guardar cosas malas, resentimientos, orgullo, soberbia. Ya había pena por el pecado, ya había vergüenza, ya había, hermano, ya no había esa humildad de aceptar el pecado, sino que ahora se culpaban el uno al otro en el huerto. No, la mujer que tú me diste, no el hombre, no, que la serpiente. Pero todo por Adán, amén. Todos antes éramos hijos de Adán, éramos hermanos en Adán, hermano, porque éramos por naturaleza, hermano, pues pecadores por él. Pero así, hermano, sabemos que como por uno entró el pecado, también sabemos que por uno vino la bendición y la salvación que es en Cristo, hermano. Y ahora en Cristo somos justificados, ahora en Cristo somos, hermano, hijos. Y ahora ya no somos hijos en Adán, hermano, ahora somos hijos en Cristo, amén. Ahora todos somos un pueblo de Dios. Amén. Amén. Pero, hermanos, no había justo ni aún ninguno. No hay nadie justo delante de Dios. Amén. Pero una diferencia hay, hermano. Que cuando nos acercamos con un corazón humillado, hermano, cuando nos acercamos con esa necesidad de ser justificados y limpiados por Él, entonces ahí sí, hermano, somos justificados por Él, por su sangre. Amén. Somos justificados por Él. El Señor, hermano, está llamando a personas a tener esa hambre y sed de justicia, así como el publicano. Amén. A veces, lo digo, hermano, porque lo he visto, porque lo he experimentado, fallamos. A veces dejamos de orar. ¿Y qué hace el creyente, hermano? Él mismo se quiere castigar, él mismo quiere, digamos, presentar obras buenas para aplacar, hermano, de alguna manera lo malo que ha hecho y de algún modo recompensar su pecado con sus propias obras. Claro, hermano, que debemos de arrepentirnos y volver a la oración y volver a la palabra, pero lamentablemente es que queremos tapar lo malo que hemos hecho con buenas obras. Pero, hermano, lo correcto es ir a la presencia del Señor y decirle que te perdone. Señor, perdóname, yo sé que te he fallado. Y a veces, hermano, cuando uno no ora y se olvida de la palabra y de la oración, del ayuno y se aparta del Señor, hermano, uno se siente sucio y por eso, hermano, se quiere castigar y castigo, pero sin ir a la presencia, hermano. No, hermano, y eso no es gozo, hermano. Eso no es agradable delante de Dios. En la presencia del Señor, hermano, se va toda esa culpa. Y, hermano, y aún lo que hagas lo harás deleitándote, no con castigo, hermano, no con esa carga, sino lo harás, hermano, pero ahora, hermano, con el perdón, con la fuerza de nuestro Señor. Amén. El Señor nos está llamando a tener esa justicia, así como el publicano. Ya no busques la justicia por ti, porque podría ser como el fariseo, buscando la justicia exterior solamente, pero la interior, hermano, interior, amén, podríamos seguir podridos constantemente sin Cristo. Amén. Entonces, el ser humano, hermano, hay una doctrina, amén, que se llama la depravación total, una de las doctrinas de la gracia, y esta nos enseña, hermano, que no hay nadie justo, como lo hablábamos, que venía de Adán. No hay nadie justo, no hay quien busque a Dios, no hay nadie bueno. Amén. Entonces, si no hay nadie bueno, hermano, si no hay nadie justo, ¿cómo se recibe la justicia? ¿Cómo se recibe la justicia del Señor?
Vamos allá a Romanos capítulo 9, versículo 30. Y si alguien me ayuda leyéndolo. Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Amén. ¿Cómo se recibe la justicia del Señor? Por fe en Jesús, hermano. Pablo hablando, hermano, que los judíos querían alcanzar la justicia por las obras de la ley. Amén. Pero estos, hermano, queriendo alcanzar la justicia por medio de sus propias fuerzas, hermano, no las alcanzaron, porque el que es, hermano, se quiere justificar por las obras de la ley, vivirá solamente por ellas y por ellas se justificará, hermano, y nadie puede llevar todas las obras de la ley, porque el Señor lo encerró todo bajo pecado. Pero estos gentiles, amén, los gentiles, hermano, nosotros que no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia por fe. La justicia de Dios, hermano, se revela por fe. Amén. Simplemente por eso. Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice, pues descendiendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Hablando de los judíos. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Amén. Ahora en Cristo, hermano, somos justificados y no por las obras de la ley, hermano. Amén. No porque hubiéramos hecho todas las obras, porque en Cristo se terminó, hermano, eso. Y ahora, hermano, somos justificados simplemente por creer en el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Vayamos a buscarlo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Amén. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Jesucristo. La justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, Pablo tenía por basura, hermano, aún las cosas que lo podían hacerse sentir justo. Descendiente, hermano, de Benjamín. Amén. Venía de una muy buena descendencia. Fariseo, de fariseos. En cumplimiento de la ley perfecto y muy celoso, que aún hasta que mataba a las personas y las encarcelaba. Pero no las mataba, sino que estaba en común acuerdo a que los matara. Él tenía mucho en lo cual él podía creerse justo, en lo cual él se podía decir que, hermano, delante de Dios él estaba bien. Pero él, hermano, todo lo tenía por basura, hermano, en comparación por haber encontrado a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia, hermano, que tú tienes no es por tus obras, hermano. La justicia que tú tienes al venir a Cristo, hermano, es la obra de justicia que Él hizo por nosotros en aquella cruz. Eso es lo que nos hace justos, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vayamos ahí de nuevo a Mateo, capítulo 5, versículo 6. Vamos ahora, hermano, ya entendiendo qué es la justicia, de dónde viene la justicia y cómo se obtiene la justicia, que es por fe en Jesucristo. Vamos a la segunda parte. Bienaventurados los que tienen hambre
y sed. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Hermanos, ahora el Señor usa estas expresiones. El hambre y la sed, hermano, es algo que el ser humano no tiene que entrenar para tener. No tiene que estudiar para tener hambre y sed. No es algo, hermano, que se tiene que hacer o trabajar. Es algo que siempre vamos a tener. Hambre y sed. Y Él va a usar estas dos expresiones, el hambre y la sed, hermano, para que las usemos, pero ahora para en Cristo. Que tengas una hambre y una sed en Cristo de ser justificado por Él y tener su justicia, hermano. Y usa estas dos expresiones, hermano. Yo creo que el Señor las usa para que entendamos. Pasa 3 días sin tomar agua. Pasa un día y verás, hermano, cómo desearás tan siquiera una gota. Pasa unos 3 días sin comer y desearás tan siquiera, hermano, un bocadillo de las peores comiditas, hermano. Hasta lo que no te gusta en ese momento te lo andarás comiendo. Lo deseas, hermano. Amén. Entonces, el hambre y la sed. Lamentablemente, el ser humano sacia su hambre y su sed, hermano, con otras cosas. Anteriormente estábamos viendo en el Evangelio de Juan, estábamos hablando del agua viva, que es Jesucristo. Amén. Pero, hermanos, el ser humano busca saciar su sed y su hambre solamente en cosas vanas y pasajeras. Amén. Empiezan a tener muchas personas, no sé, saciar, hermano, ese gozo, ese vacío, teniendo relaciones sexuales ilícitas, adulterando con una y otra mujer, y bueno, empiezan a tener ese gozo, y hermano, pero nada lo llena. Empiezan a saciar esa hambre y esa sed con drogas. Empiezan primeramente con marihuana, y después con alcohol, y después ya no les hace eso, y van una cosa, después a inyectarse, después a cosas muy indebidas que los terminan, hermano, matándose o perdiéndose, robando y haciendo tanta cosa, hermano, por querer saciar un hambre y una sed. Otros, hermano, dicen, yo me voy a sentir pleno hasta que compre la casa de mis sueños. Hermano, llega la casa de los sueños, pero bueno, ya empiezan a faltar los muebles de lujo, el vitropiso, y hasta que no tienen esas cosas, no sienten gozo. Y se afanan tanto, hermano, trabajando en ello, hermano, y nunca tienen gozo. Y todo por lo que algún día trabajan, ¿de quién será algún día, hermano? Si mueres matándote en tu trabajo, no durmiendo, no comiendo, hermano, destruyendo tu cuerpo, ¿quién lo va a disfrutar? Tal vez alguien más, hermano, los hijos, bueno, fuera que los hijos, hermano, pero lamentablemente, hermano, a veces se pierde todo. Pero buscamos un gozo, un hambre, saciar nuestra hambre y nuestra sed. Otros lo buscan saciando un logro académico. Muchos luchan mucho por tener ese título, esas maestrías, y llega, hermano, pero después no llega el gozo, después falta algo más. No, hasta que tenga la familia ya voy a tener gozo. Hermano, solamente el que puede saciar esa sed y esa hambre es Jesucristo. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Amén. Porque estos serán saciados. Vayamos ahí a Isaías. Isaías, capítulo 55. Versículo 1 y 2. A todos los sedientos, amén, venid, amén, a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. El Señor nos da gratuitamente de beber de su agua. El Señor nos da gratuitamente, amén, vino y leche. ¿Por qué gastáis, hermano, lo que ya es gratuito, amén,
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme y entended y comed del bien, que es Cristo, y se deleitará vuestra alma con grosura. De otra manera no se deleitará tu alma, hermano. Amén. Una y otra manera será lo mismo. Muchos dicen, no, hasta que, hermano, a veces fallan en el matrimonio y dicen que no son felices, pero hermano, viene la otra mujer y es lo mismo, no encuentra esa felicidad, cree que no es su media naranja, que escogió mal y bueno, ya encuentra otra, hermano, y no siente el gozo. Y lamentablemente, hermano, 1, 2, 3, 4, 5, y no es el problema la mujer, el problema es, hermano, que no tiene a Cristo. Amén. No se deleita vuestra alma, porque lamentablemente hemos escogido tener cisternas rotas. No bebemos de Cristo. En Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Una, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lamentablemente el pueblo de Dios prefiere cisternas agrietadas, rotas, que no guardan agua, que se apestan, hermano, que es donde se aguardan ahí los moscos. Y hermano, no sé si ha olido alguna vez el agua en una cisterna que está estancada, hermano, se meten sapos, víboras y apesta. Cambiamos, hermano, esas fuentes de agua viva por cisternas rotas que no retienen agua. Cambias al Dios vivo, cambias al Señor, hermano, que te da una fuente que constantemente, hermano, está fluyendo para vida eterna. Amén. La palabra del Señor nos manda, hermano, que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Y entonces sí, hermano, te deleitarás en esas fuentes de agua viva, comiendo ese pan, hermano, ese vino que te sacia. El Señor, hermano, ya vamos a concluir, ahora usará el hambre y la sed, hermano, para Él poner, digámoslo, esos títulos en Él. Él es el agua viva. Él es el pan que tú necesitas. Juan 4:14. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vimos a esa mujer samaritana, hermano, que ella decía que era mejor el agua que daba Jacob, que era mejor la fuente, y le decía, tú eres mayor que Jacob, que nuestro padre que nos dio esta fuente. Mujer, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Hermano, el Señor nos está llamando a que vayas a Él y que bebas de Él. Amén. Y que tengas esa justicia buscándolo, hermano, con esa sed. Amén. Busca de Él, hermano. Él es la fuente de agua viva, es lo que necesita tu cuerpo. Y por eso el Señor usa estas expresiones, que Él es el agua, que Él es el pan. Hermano, Él es lo que tú necesitas. Juan capítulo 6, versículo 48 al 51. Vamos a ver ahora que Él es el pan de vida. Juan 6, 48 al 51 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él es el pan de vida, hermano. Y no es un pan como el que dio el Señor al pueblo de Moisés. Nuevamente, comparándolo con el agua, no es como el agua que dio Jacob. No fue como el pan que dio Dios al pueblo de Moisés. Jesús es más, hermano. Es más, hermano, que el pan que pidió Moisés.
Porque de Él, todo aquel que coma de Él, que vaya a Él, hermano, como aquel pobre de espíritu, como aquel que llora por el pecado, como aquel que tiene sed y hambre de justicia y busca la justicia en Él, hermano, dice que el que comiere de Él tendrá vida eterna. Amén. Tendrá vida eterna, porque Él es el pan de vida, hermano. Él es lo que necesita tu cuerpo para tener una vida gozosa, plena, amén, en Cristo. Lamentablemente, hermano, el creyente hoy en día no está gozando de esto, hermano. Aún sí, hermano, ha creído en Jesucristo, aún, hermano, se ha a lo mejor en algún principio arrepentido, hermano, pero lamentablemente no depende como con esa sed y con esa hambre. Hermano, si no oras, si no lees palabra, si no dependes de Él de esta manera, no te gozarás, no encontrarás deleite, hermano, lo mirarás como una carga. Ay, tengo que ir a la iglesia para que no esté el pastor ahí poniéndome gorro. No lo mirarás, hermano, como una carga, como algo que debes de hacer. Hermano, el hacer la obra del Señor nunca debe de ser así. Debe ser un deleite estar en su casa, debe ser un deleite cantarles, debe ser un deleite estar todos los hermanos juntos en armonía. Si no lo estás viviendo así, hermano, haz un alto en tu vida y haz algo nuevo, hermano. Deja la vida mediocre, sal de esa, hermano, de ese estancamiento y vuelve a depender otra vez del Señor con esa sed. Amén. De esa manera y verás, hermano, que encontrarás gozo. Amén. Pero si no oramos, si no leemos palabra, si no amamos al Señor, pues hermano, pues vas a andar arrastrándote para ir a la iglesia porque sabes que es lo bueno, porque tienes que ir, pero no es así, hermano. En Juan 7:37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Amén. Entonces, hermano, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que corren a Cristo, hermano. Pero de esa manera, con esa actitud, como aquel publicano, con esa sed, con esa hambre. Y hermano, entonces sí, serás justificado por el Señor Jesucristo. Amén. Y entonces sí, serás saciado. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar por esa palabra. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga.